leyendo ese título y viendo el dibujo, uno inmediatamente puede ir al texto de la Biblia que está hablando de este personaje, ¿ya? Y si podemos poner el texto, porque del texto vamos a sacar 4 principios que pueden ser muy útiles para nuestra vida hoy. Y si lo leemos juntos, mejor todavía. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Amén, amén. No sé si usted es similar, pero yo siempre tenía problemas con este tipo de relatos. Se inundó toda la tierra, es posible pasar los límites de los montes más altos llenos de agua y buscaba respuesta y encontré la clave. Se la doy. Si Jesús lo mencionó, es verdad. No me hago problema. Así que todo aquello que Jesús aceptó, para mí es aceptable y no cuestionable. Puede uno encontrar ciertas referencias que te dan también cierta respuesta. El diluvio está en casi todas las culturas del mundo. Hay un diluvio. Pero Jesús lo dijo y terminó el problema. ¿Ah? Porque Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo aceptó. Tengo problemas con Jonás. Jesús habló de Jonás, lo aceptó. Así que esa ha sido mi clave, se la comparto. Si usted tiene dolores de cabeza buscando respuestas que no están en la Biblia, sepa, si Jesús lo dijo, es aceptable y es verdad. ¿No? Entonces yo quiero compartir 4 cosas que aquí uno puede sacar de este texto. En la vida de Noé podemos aprender cosas buenas y en la vida de otras personas podemos aprender lo bueno viendo lo malo que hicieron. ¿Eh? Porque para eso está escrito, para nuestra edificación, muchas de las cosas que habían ahí. Y dice que por la fe Noé, la primera cosa que quiero llamar la atención, que era un hombre de fe. Obvio, para hacer ese barco sin haber tenido ninguna experiencia previa, tiene que haber seguido el manual bien. ¿Ya? A veces somos inexpertos, pero si seguimos el manual, pasamos por expertos. ¿Ya? Y eso nos pasa con la Escritura. Y dice que Dios lo advirtió a Noé respecto a lo que iba a suceder. Y Noé le creyó a Dios lo que él decía. Aunque la experiencia que él tenía no había ninguna similitud a hechos pasados. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertos desafíos, por ejemplo, David dijo, así como maté al león, al oso, tenía una experiencia para enfrentar a David, o sea, a Goliat. Pero encontramos que Noé le creyó a Dios sin ninguna experiencia previa. Primero, no había lluvia. ¿Cómo es eso? Dios le estaba mandando a hacer algo que probablemente él no entiende. Dice un amigo mío que es profesor de la universidad, él dice que el ideal para regar la tierra es lo que ocurría acá, no hay erosión. Y así estaba el mundo y Dios le dice va a venir una lluvia y Noé le cree. Antes del diluvio no había lluvia, no llovía. La idea de lluvia era totalmente extraña para Noé. Le advierte Dios de algo que nunca había visto. Entonces está probando la fe de Noé también. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, a veces nos quejamos de que nos falta fe, pero no nos quejamos de lo poco que leemos la Biblia, porque una cosa acompaña a la otra. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que por la fe, por el oír la palabra de Dios, si usted no tiene fe, si yo no, me falta fe, que a veces es una queja frecuente muchas veces en la iglesia, bueno, tendríamos que preguntarnos cuánto tiempo gasto en la lectura de la Biblia, cuánto tiempo gasto en otras cosas, por ejemplo, programas de televisión, películas, y no que sea malo, sino que es de dosificar todo. Pero si queremos crecer, sin Biblia no hay crecimiento. Porque sin una palabra de Dios, usted no puede creer. Así de simple es. Sin palabra de Dios, usted no puede tener fe. No tiene fundamentos para la fe. Así que el mismo texto de Hebreos está dando una lista de personajes que se caracterizaron por tener fe y creerle al Señor. La primera cosa entonces es que Noé fue un hombre de fe porque le creyó a Dios. Y la definición que hay en el mismo pasaje de Hebreo dice es la certeza. Dios quiere que andemos en certezas. Dios no anda con acertijos. A nosotros a veces nos gusta eso del acertijo, que Dios me dijo esto, que no sé lo que es. No, Dios nos muestra algo para andar con certeza en lo que creemos. Entonces, la certeza puede definirse como la firmeza que uno tiene respecto a donde está parado, ¿no? Algo sólido. En un país con tantos terremotos, vale la pena tener algo sólido donde pararnos. Siempre me acuerdo de una experiencia que viví en mi casa. El baño era medio inestable. Entonces hay un hermano en la iglesia que conozco, y un día fue y me dijo, pastor, esto no puede ser. Él es ingeniero. Hizo un piso, porque es un segundo piso, hizo un piso tremendamente firme, más que la casa. Y un día me preguntó cómo estaba. Bien, le dije yo, ahora cuando venga un terremoto yo voy a correr al baño. Porque es lo más firme de la casa. Necesitamos estar sólidamente parados en algo firme. Y la palabra nos da la base para enfrentar todas las vicisitudes de la vida. Así que Dios habla y de lo que Él habla nace la fe. Cuando Dios toma una palabra y la da a nosotros, probablemente uno diga, mira, yo no soy como Noé, pero quisiera tener esa fe. Tal vez usted sea más afortunado que Noé, porque tiene toda la historia. Y Jesús dijo, aquellos que no vieron y creyeron son bendecidos. Bendecidos, y la palabra que se usa ahí en bendecido es una palabra que se sacó del griego, ¿eh? Como todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esa palabra se usaba para los dioses del Olimpo. Ellos eran bendecidos, ellos eran afortunados. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que trabajar, eran los dioses. Su clima era temperado, no tenían estos cambios bruscos, no llovía, ningún problema, no tenían enfermedades. Así que ellos eran benditos. Y Jesús, cuando habla, toma esa palabra a los escritores para referirse a los cristianos. Somos benditos, bendecidos en Cristo. Somos, como dice Jesús, bienaventurados. Entonces tenemos la experiencia de la palabra, tenemos la experiencia también de ver en la historia de la iglesia, así que es importante estar recurriendo a la palabra si nos falta confianza, certeza. Pablo dice, yo sé en quién he creído, no dice a quién he creído, dice yo sé en quién he creído. O sea, indica una relación personal que produce el ir a la palabra, el ponerla en reflexión, en examinar su vida. Llega a ser Dios tan íntimo. Pablo dice, mira, yo sé en quién he creído. Y ahora la fe de Noé, dice la Escritura, cuando fue advertido, aunque no veía, con temor
preparó. O sea, la fe también debe ir acompañada de temor. Ahora, temor, cuando uno habla de temor, no se está refiriendo a miedo. Que Dios está ahí, cuidado. No, no se refiere a eso, porque hay otro pasaje en Juan que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ya? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Debemos temer o no temer? Bueno, hay una armonía en ambas declaraciones. Es que el temor no se refiere a un miedo personal, sino que se refiere a un respeto. Respeto. Por ejemplo, si llegara una autoridad en estos momentos, una persona conocida y la traen acá, ¿usted cambiaría a lo mejor su posición de, bueno, le tiene miedo a él? Bueno, uno trataría de ver toda la reunión de otra manera. Es más, si le dicen tal autoridad va a venir este domingo en el aniversario del grupo, ¿usted vendría con short o vendría con camisa hawaiana? Bueno, no, vendría más formal. ¿Por qué? ¿Porque le tiene miedo? Porque por respeto. Una vez prendí la cocina yo y el gas estaba dado. ¡Cha! Estoy vivo, gracias al Señor. Pero aprendí a tenerle respeto. Respeto. Es lo mismo pasa con Dios. Noé escuchó con temor, porque el temor implica que algo más grande está sobre nosotros. Hay algo superior sobre nosotros. Y a ello lo respetamos. Con temor preparó el arca en que su casa se salvara. La fe lleva a la acción. ¿Ya? Él tiene respeto. Y el temor, hay un libro en la Biblia que es exclusivo de consejos y habla acerca del temor. Por lo menos yo cito 4 cosas que el temor debería traer en nosotros. La primera, el temor produce en el hombre y en la mujer santidad de vida. Santidad de vida. Con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por el temor los hombres se apartan del mal y viven vidas santas. Bueno, eso es genérico también la mujer, ¿no? Segunda cosa, el temor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, te hará más sabio. Si sabemos que hay algo superior sobre nosotros y le consideramos en nuestra vida, pasa a ser más sabio. Bueno, hay gente inteligente, pero no tiene mucha sabiduría. En el estudio de pedagogía está muy de moda hoy en día las inteligencias múltiples. ¿Ya? O sea, una persona intelectualmente puede ser brillante, pero muy torpe en su vida. Bueno, se ha estudiado y se ha visto que la inteligencia no es un coeficiente intelectual, sino que también tiene otros aspectos. El deportista que maneja bien su cuerpo, esa inteligencia. La persona emocional que puede entender al otro. Todo eso tiene que ver con inteligencia también. Entonces, Dios nos hace más sabios para usar bien los conocimientos que tenemos. Dice Proverbio. Tercera cosa. Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. O sea, el temor de Jehová nos va a ayudar a estar satisfechos con lo que tenemos. Mire, estamos en una sociedad donde te empujan a anhelar cosas que no necesitas. Ahora, y si tienes el poder económico para comprarla, es un peligro tremendo, porque no lo necesitas. Pero el temor de Jehová trae eso, que puedes tú disfrutar de lo que tengas, sea mucho, sea poco. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Uno como misionero es lo primero que aprende, ¿ya? Porque las cosas cambian, las situaciones cambian y a veces hay mucha aparente inestabilidad. Hay una estabilidad en el Señor,
Pero una de las primeras cosas que uno debe depender del Señor. Y lo último, el temor de Jehová traerá una comunión íntima con Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Todo lo que he leído son citas de la Biblia. No las repito, pero si usted quiere los apuntes, los puedo hacer llegar. ¿Ya? Noé fue un hombre de fe y tenía temor de Dios. Primera cosa. ¿Ya? Lo que está hablando el texto. Cuando no hay temor de Dios, cualquier cosa puede suceder en el creyente. Porque gran parte de la experiencia que vivimos en la fe, la vivimos solos. ¿Quién te dice lo que es correcto o no cuando estás solo? Cuando tienes que leer la Biblia, cuando tienes que orar, cuando tienes que dar cuenta a Dios porque hay algo que no está bien y algo te dice internamente que no está bien, tienes que arreglarlo. ¿Qué te dice? La soledad con el Señor. Entonces, si no hay temor, cualquier cosa puede ir introduciéndose en la vida nuestra y nos damos cuenta cuando ya el desastre viene encima. ¿Sí? Segunda cosa de Noé, y es que él dice que creyó a Dios y preparó el arca. La fe tiene una motivación a la acción, la fe. Bueno, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y nosotros los cristianos evangélicos reformados, digo reformados de la historia, ¿no? De donde surge este movimiento que vuelve a la Biblia, siempre hemos estado discutiendo si es por fe la salvación o si es por obras. Y como la mayoría de nosotros hemos sido católicos, entonces decimos, no es por obras, es por fe. O sea, pero la verdad es que en la Biblia ambas cosas están. No podemos desequilibrarnos. La fe y las obras van juntas. Es más, hay un pasaje que citamos que está en Efesios, dice, por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. Y más adelante dice que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ambas son importantes. Entonces, fe sin obras es muerta. Y aquí lo vemos en Noé. Noé dice que creyó y comenzó a preparar el arca donde él pudiera salvarse. Hace mucho tiempo leí algo bien interesante que ahora lo anoté. No es lo que comes, sino lo que digieres lo que te hace fuerte. No es lo que ganas, sino lo que ahorras lo que te hace rico. No es lo que lees, sino lo que recuerdas lo que te hace una persona preparada. No es lo que usted habla, sino lo que practica lo que lo hace un genuino creyente en Jesucristo. No es lo que sabe de Dios, sino lo que obedece, lo que lo convierte en un hijo de Dios. No es lo que sabemos, sino que lo que hacemos de acuerdo a lo que sabemos. Noé preparó el arca. Con temor preparó el arca en que él y su casa se salvaran. ¿Por qué? ¿Por qué dice su casa? El término casa en la Biblia a veces indica la familia, el clan, ¿no? Él y su casa. Porque la fe, si no la aprendes en la casa, es muy difícil que la aprendas afuera. Yo a veces he conversado con papás que dicen, mire, pastor, yo a mi hijo no le voy a exigir nada en cuanto a la fe y cosas así, para que cuando él tenga edad de decidir, él decida. Suena bonito, democrático, pero es un error. Es un error, porque si el papá o la familia no pone en él los principios cristianos, otros van a poner otros principios. Él va a ser educado, otros lo van a educar. Y cuando llegue a cierta edad, vamos a ir donde el pastor. Pastor, mi hijo está en una etapa de rebeldía y no sé por qué.
Allá el pastor va a estar escuchándole cuando la solución está en un tiempo donde están siendo formados ellos. ¿Ya? Entonces, él no solamente piensa en sí mismo, sino que piensa en su familia. Yo ahora entiendo por qué Jesús dijo, a un endemoniado le dijo, lo sanó, le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Era un endemoniado. ¿Sabe lo difícil que es vivir con un endemoniado en la casa? Y Dios le dice, mira, anda a arreglar primero tu casita. Después, si quieres seguirme, puedes seguirme. Porque es lo primero, es lo básico. La sociedad, lo básico de la sociedad es la familia. Entonces, cuando la familia está siendo atacada, la sociedad se va a derrumbar. Cuando la familia es afectada. Yo tengo una teoría. Creo que toda esta destrucción del matrimonio, de la familia, es porque Cristo y la iglesia representan el matrimonio. Una manera de desvirtuar la imagen es justamente esa, donde uno no tiene patrones, pero gracias a Dios que Dios restaura la familia, ya restaura la familia. Noé salvó su familia también. Tercera cosa. Dice, y esto es interesante porque a menudo nosotros pensamos que basta con predicar el Evangelio, y sabe, cuando predicamos el Evangelio, también estamos condenando a los que no creen. Y eso es triste. Gente que escucha el Evangelio, gente que sabe lo que hay que hacer, y están ahí jugando. Ay, que necesito más pruebas. Ay, que estoy investigando. Y ya saben lo que hay que hacer. Pero ahí están jugando. Y cuando uno habla respecto a la fe y cómo acercarse a Dios y el valor de Jesucristo, su muerte en la cruz, y etcétera, uno está diciendo, mira, si tú lo aceptas, te salvas. Y ahí la bendición. Y si no, te pierdes. Y no es algo temporal corto, sino que es algo largo, es para toda la vida, para toda la eternidad. Noé dice, mira, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo. No es lo que quería Noé. Noé predicó, hay otros textos donde dice que él habló de lo que venía, no es lo que él quería, pero cuando la gente no escucha, entonces está la otra posición. La otra posición es que están siendo condenados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo era el mundo en que Noé vivió? A veces pensamos que los tiempos bíblicos eran un poquito mejor que los de ahora, ¿no? No había internet, no había televisión. Pero mire, si uno va a la Biblia, en el Antiguo Testamento, este es el Nuevo, encuentra algunas descripciones que nos ayudan a hacer un cuadro. Por ejemplo, dice en Génesis 6, dice que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra designio significa esquemas de pensamiento, filosofías. ¿Ya? Filosofías que la gente toma para justificar lo que hace. Porque el problema del ser humano no está en la cabeza. El problema está en el corazón. Tenemos tanta información hoy en día, pero el problema, por eso dice, mire, no endurezcáis vuestro corazón. Porque el problema está acá, no acá. Hay bastante argumentos para ver a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Así que eran tiempos con filosofías seculares.
como hoy. Cada vez la fe, la iglesia, pierde más influencia en la sociedad. Eso se llama secularismo. Hubo un tiempo cuando la iglesia era el centro, la Edad Media y todo eso. Desgraciadamente era la iglesia, no Cristo. ¿Ya? Ese fue el problema. ¿Ya? Y en este tiempo eso es lo que sucedía. Hay otros cuadros que son vistos en la Escritura. Por ejemplo, Génesis 4:17 leemos, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Era tiempo de prosperidad. ¿Ya? Era un momento en que los científicos, la prosperidad en cuanto a habitación, una serie de cosas estaban mostrando que el hombre va bien. Es lo mismo que sucedió en la época contemporánea cuando las personas decían, mira, estamos descubriendo tantas cosas que ya no necesitamos a Dios. Y vino el racionalismo y comenzó a pensar de que a futuro ya no iban a haber guerras. No, con los adelantos, con los descubrimientos científicos respecto a la salud, ya el hombre iba a prolongar su existencia, no iba a morir. Todas las enfermedades iban a ser superadas, etcétera, etcétera. Pero resulta que parece peor que antes, porque se ha puesto poder en las manos de personas que nunca antes la humanidad había tenido. Entonces, creemos que la solución está en la ciencia, y la ciencia nos muestra que la solución no está ahí, que el problema está en el corazón del hombre. ¿Ya? Y edificó una ciudad. Tiene que haber sido un tipo supermillonario, ¿no? Había prosperidad económica para edificar una ciudad. En realidad, vivimos en una época muy similar, muy similar. Hablamos de clonación, ingeniería genética, etcétera, etcétera, pero hay una degradación moral tremenda en nuestra sociedad. Y los creyentes somos aquellos que estamos puestos por Dios como la sal de la tierra para evitar la descomposición. Pero ese es nuestro contexto. Y el contexto de Noé no era diferente. Dice que toda la tierra estaba llena de violencia. Se corrompió la tierra, Génesis 6:11. Y la tierra delante de Dios estaba llena de violencia. Seguramente no había terrorismo con los nombres que hoy conocemos, pero había violencia. Los días de Noé fueron un día de perversión sexual. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento del corazón, nuevamente, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Imagínense una persona que solamente está buscando las cosas malas. O sea, hacer lo incorrecto. Despierta en la mañana y ahora está planeando cómo hacer algo incorrecto. Los pensamientos eran de continuo mal. Ese es el corazón del hombre inclinado hacia el mal. Está caído. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo que transforme nuestro ser interior. Y Jesús comparó algo similar en los días de Noé. Dice, mire, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Lo que dice que la vida estaba muy normal. Todo estaba sucediendo dentro de la normalidad. Pero dice que hasta que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y los destruyó. Así será el día
en que venga el Hijo del Hombre cuando Él se manifieste. Bueno, lo que dice Jesús lo podemos ver en los periódicos, lo podemos ver en las noticias de la televisión. Está sucediendo, es como los días de Noé y Lot 2.0. Se vuelve a repetir. Y ahora existen los medios para que el asunto se profundice, se pervierta más. Así que con esta imagen usted puede saber lo que Lot enfrentó. En medio de todo eso, habían personas justas. Y hay un pasaje que me ayuda a entender que todo es por gracia. Aún con todo lo que sucedía en el tiempo de Noé, Dios puso sus ojos en Noé y dice que Noé halló gracia. No es por la fe misma de Noé, por su firmeza de voluntad, sino que sencillamente porque Dios lo tocó, lo transformó, como lo ha hecho con nosotros. Es la gracia de Dios, no es el esfuerzo humano. Aunque la gracia nos lleva a esforzarnos, ¿ya? Pero es la gracia primero la que opera en nosotros. Porque la fe que se deposita en Dios, recibe. Mire, a veces yo hablo con personas y me dicen, no, pastor, yo no tengo mucha fe. Bueno, yo digo, la Biblia, ¿lee la Biblia mucho? Sí, a veces, ahí está el problema. Pero a veces la gente dice, mire, no tengo mucha fe porque tiene la idea de que es un asunto de cantidad. ¿Ya? A ver, el pastor es el que tiene más fe que todo, así que anda así porque mucha fe. No, la fe es una decisión. Usted escuchó y decide, toma una decisión. No es un asunto de cantidad. Jesús tocó eso, dice, mire, si tú eres la fe como un grano de mostaza, lo que quería decir, los discípulos decían, aumentanos la fe. No, si no es problema de aumento, es problema de obediencia. Es sencillo. Y dice la Escritura que Él recibió. Él fue declarado justo, tal como dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Recibimos cuando le creemos a Dios. Una vez un misionero me hizo esta pregunta que me preguntó si yo creía en Dios. Obvio, ¿cómo se le ocurre? Soy pastor. Y después me dijo, ¿y Dios cree en ti? La verdad es que nunca me había hecho esa pregunta. Yo creo en Dios, pero ¿y Él cree en mí? ¡Wow! Le pegué. Pero es una pregunta que uno debería hacerse. ¿Mi conducta me lleva a que Dios confíe en mí? ¿Por qué hay cosas que yo le pido a Dios y no me llegan? Dios sabe por qué no me llegan, ¿ya? Porque Él me conoce, sabe lo que hay en el corazón. Entonces, pero Noé le creyó a Dios y Dios también le creyó a Noé. Halló gracia a los ojos de Jehová. Y esta es la primera vez que encontramos en la Biblia la palabra gracia. Gracia es algo que no merezco y Dios me lo da. Por ejemplo, si su jefe le dice a fin de mes, mira, te voy a regalar porque trabajaste 30 días y que te voy a hacer un regalo, toma tu sueldo. ¿Es gracia? Bueno, si yo estoy de cumpleaños y usted me trae un libro, ¿es gracia? No, porque estoy de cumpleaños, hay un motivo, ¿me entiende? La gracia es que no hay ningún motivo merecedor y Dios lo hace. Eso es lo que hace Dios con nosotros, por gracia. Así que si usted está buscando y está pensando, mire, yo escucho eso, yo, pastor, voy a ir a la iglesia y todo, pensando que la iglesia es la salvación, es Cristo la salvación. Pero cuando deje el cigarro, pastor,
o cuando deje, no, está perdido, no va a ser nunca, porque es por gracia. Si alguien se pudiera salvar por su conducta, entonces Cristo no habría venido. Así de simple es. Así que esta era la vida de Noé, y Noé fue un hombre justo, le creyó a Dios. Y piensa en toda la angustia y las dificultades que tuvo que pasar Noé. Lo que le costó ver construida el arca. No sé de dónde salieron los recursos, pero cuando Dios manda hacer algo, provee los recursos. Cuando esperamos los recursos para obedecer, estamos perdidos. Va a pasar toda la vida esperando eso. Pero Dios prueba la fe. No sé de dónde salieron, pero él construyó el arca. ¿Cuánto sabía de construir arca? Nada, creo yo. Pero la construyó porque siguió el patrón, siguió el manual del Señor y entró siendo absolutamente pobre, pero cuando salió del arca era dueño del mundo. Cuando Noé y su familia entraron en el arca eran una minoría, pero cuando salieron del arca era la mayoría. Y eso es lo que espera a los hijos de Dios cuando le creemos al Señor. Permítame hacerle una pregunta para terminar. ¿Es usted un hombre de fe, una mujer de fe? ¿Está dispuesta a creerle al Señor? ¿Tiene expectativas de la vida? ¿Que hay muchas cosas que Dios quiere hacer con usted? ¿O llega a una etapa de la vida en que, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer? Cuando eso sucede, usted está muerto en vida. Siempre hay algo nuevo. Imagínese, Moisés comenzó su liderazgo a los 80 años. Y Caleb dice, fue el que iba a entrar primero a la tierra. Y bueno, por lo que sucedió el mal informe, tuvieron otros 40 años. Y cuando llegan la segunda vez, Caleb dice, mira, y mi fuerza igual que... Opa, él quiere, el monte Hebrón está pidiendo eso a los 80 y tantos años. Así que yo soy un lolo todavía. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios nos tiene para todos aquellos que le creemos y seguimos adelante. ¿Ya? Ahora, si usted viene por primera vez, porque vi que varias manos se levantaron, piense en lo que se ha expuesto de la palabra. No busque más. La solución está en el Señor, está en una persona. No está en los libros, está en una relación con Cristo. Piénselo, porque el hecho de que esté acá no es casualidad, es que Dios le está llamando. Oremos al Señor. Padre y Dios nuestro, gracias por el ejemplo de Noé. Señor, vemos que nuestra situación actual no es muy diferente a lo que experimentó él y pudo mantener su fe, pudo obedecer, a pesar seguramente de la burla de la sociedad, tal como sucede hoy en día cuando nos declaramos cristianos. Pueden decir que somos estrechos de mente, homófobos, pueden decir que somos cerrados, tantas cosas, adjetivos que pone la sociedad para aquellos que creemos en ti y que sabemos que hay valores absolutos. Señor y Dios, gracias por lo que muestras a través de Noé y que podamos un día en la eternidad conocerle a Él para dar gracias lo que aprendimos a través de su ejemplo de vida. En el nombre de Jesús.